Buenos días. En esta oportunidad nos encontramos con el maestro Francisco Ñuflo Alfaro y el tema para desarrollar hoy día es la instrucción de alto rendimiento a competidores de taekwondo del Perú. Francisco Ñuflo Alfaro nació el 23 de julio de 1962 en Andahuaylas, Apurímac, Perú. Realizó estudios de maestría en gestión educacional en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, institución donde también obtuvo la licenciatura en Educación, Cultura Física y Deportes. Además, es ingeniero químico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es sexto dan de Taekwondo, certificado por la Kukkiwon. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la instrucción del Taekwondo. Ha representado a la selección nacional como competidor. Fue entrenador de la Selección Nacional Taekwondo de Perú en las categorías de juveniles y mayores. A la vez ha llevado múltiples cursos de especialización. En la actualidad es instructor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución a la que ha dirigido en más de 25 campeonatos universitarios. De igual modo, tiene más de 19 años enseñando en el Colegio Simón Bolívar. Muy bien, la primera pregunta es, ¿cómo surgió su preferencia y su formación de taekwondo? Muy bien, gracias. Solo para aclarar de que no es un colegio Simón Bolívar, sino un instituto de educación superior. Pero bueno, igual, nos dedicamos a la educación. Sí, efectivamente, a mí las artes marciales en general me llamaron la atención cuando yo tenía 14 años. Un amigo que sabía karate me enseñó un poquito, casi, pero sí despertó mi interés. Pero ya cuando vengo a Lima, estando en la universidad, tenía 4 amigas que hacían taekwondo. Y yo le decía, yo quiero karate. Pero sin embargo, la amistad muy estrecha con ellas, yo dije, les voy a acompañar. Y efectivamente llegué al local de la piscina de San Marcos y me encantó el taekwondo. En verdad, el único que hasta ahora sigue de ese grupo pues soy yo, de ese grupo de mi amiga y todo, ¿no? Entonces, así nació mi interés y vi que el taekwondo era muy completo y se utilizaba, bueno, todo el cuerpo para, ¿no? Para la defensa, para el entrenamiento y también trabajábamos mucho la parte mental, ¿no? Así comencé en taekwondo. ¿Qué conocimientos ha adquirido al integrar la selección nacional como competidor? Wow, muy bien. Inicialmente como competidor, yo estuve en la Universidad de San Marcos, en el cual he representado a mi querida universidad por muchísimos años y bueno, con algunos logros, ¿no? Para nuestra alma mater. Y luego de, bueno, ya tener un nivel aceptable, digamos, un buen nivel, tuve el honor también de estar dentro de la selección nacional de taekwondo. Sin embargo, mi paso por ahí no fue tan grandioso, digamos, ¿no? Habían competidores muy buenos en mi categoría, como Luis Loli, que llegó a ser el campeón sudamericano y también tenía logros panamericanos, ¿no? Muy bueno, en verdad. Bien, la experiencia ahí fue muy, pero muy buena, la cual pude transferir esos conocimientos que yo adquirí ahí al seleccionado de la Universidad San Marcos y, por supuesto, más adelante también cuando tuve el honor de dirigir a la selección de Perú. ¿Podría contarnos su experiencia como instructor de la selección nacional y la Universidad San Marcos? Muy bien. En San Marcos tuvimos grandes maestros. Los que iniciaron San Marcos fueron el maestro Percy Vergara, el maestro Juan Infantas y luego el profesor Adán Tejada, de los cuales yo he aprendido muchísimo y he transferido esas enseñanzas de la parte básicamente marcial de ellos, que tenían muchísimo conocimiento. Y más adelante, gracias a las enseñanzas de los maestros Landeo, Raúl Landeo y César Landeo, pude adquirir la parte competitiva, ¿no? La parte competitiva de los conocimientos, y los cuales los fui transfiriendo a los alumnos de la Universidad San Marcos. Ahí fue donde empezamos
como sanmarquinos a tener muchísimos, pero muchísimos logros, tanto a nivel universitario como a nivel nacional. Entonces, eso es lo que me llevó a que la Federación Peruana de Taekwondo se fijara en mí como entrenador y me invitara a ser parte de la plana de entrenadores ya desde el año 97, 98, no recuerdo muy bien, la primera vez que estuve formando parte del staff de entrenadores. Y luego en el 2004, con el presidente Ki Hyun Lee de la federación, él me llama porque ya nosotros en verdad teníamos muchos alumnos eh, que habían logrado un puesto en la selección de Perú. Entonces eso hizo que también como entrenador me invitaran a ser ya entrenador oficial, digámoslo así, de la selección de mayores, ¿no? Estuve 5 años con la selección de mayores y bueno, tuve el honor, bueno, de estar todos esos años con los mayores y haber representado pues a nuestro país en diferentes países básicamente de América y salí también a Singapur, pero ya con la selección juvenil, ¿no? Entonces, esos campeonatos como entrenador de la selección de mayores hemos estado pues en México en varias oportunidades, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, Bolivia, Chile, en Guatemala, en El Salvador, en República Dominicana, bueno, y así en muchísimos sitios que hemos tenido el honor de poder representar a nuestro país, ¿no? Logrando muy buenos competidores y también medallas, ¿no? ¿Cómo varía su enseñanza cuando va dirigida a niños? Ya. Bien, en niños hay que ser digamos, un maestro de verdad, hay que tener mucho dominio de la pedagogía. En mi experiencia, cuando comencé con niños, no fue tan buena, que digamos. Yo estaba acostumbrado a enseñar a mayores y el mismo trato yo les daba en el jardín de infancia, imagínense. Sin embargo, la directora se fijaba mucho en mi forma de enseñar y me felicitó, pero también me dijo, profesor, esa forma de enseñar no es para los niños. No me dijo exactamente así, simplemente me dio varios volúmenes de cómo llegar a los niños, la parte de psicomotricidad. Yo le agradezco muchísimo a la directora, a la dueña de ese centro educativo con el cual aprendí muchísimo de lo que era cómo tratar a los niños en la parte deportiva. Entonces ahí vi la parte psicomotriz, ¿no? La enseñanza de motora fina, motora gruesa y todo ello. Y gracias a ello aprendí muchísimo y bueno, empecé ahí a estudiar también educación física, recién a esas alturas, ¿no? Educación física, donde ahí aprendí muchísimo cómo llegar a enseñar tanto a niños jóvenes y, por supuesto, adultos, ¿no? Entonces yo le doy muy agradecido estoy a la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, a la Cantuta, donde aprendí muchísimo, ¿no? Entonces, a los niños hay que tener mucha empatía con ellos, saber comportarse como un niño para entenderlos a ellos. Y se les enseña mediante la parte lúdica, muchos juegos. No es un arte marcial como lo hacemos en mayores, no, en ellos hay que enseñarles paso a paso y a través del juego, metiéndose en su mundo, ¿no? Y mucha psicomotricidad, muchísima psicomotricidad, y la enseñanza se hace básicamente por imitación, no tanto desglosar las técnicas, todo ello, no, por imitación y lo hacen bastante bien. Dentro de su experiencia como entrenador, ¿cuáles son los retos que le ha tocado enfrentar ante las limitaciones o los problemas del alumnado? Wow, es una pregunta bastante amplia porque esto tiene que ver desde, digamos, por edades, uno, y también por las capacidades que puedan tener, por las aptitudes y actitudes que tenga el alumnado en general, ¿no? En niños, por ejemplo, yo tengo una experiencia con un niñito, una madre de familia me llevó hace, bueno, ya muchísimos años,
un gordito súper tímido, macetoncito era para su edad, era grandecito, pero todos abusaban, eso me dijo la mamá, en el centro educativo abusaban de él. Le hacían bullying, como le llamamos, ¿no? Mucho bullying, y él tímido se dejaba. Y me dice, yo quiero que la se defienda. Muy bien, le dije. Y en verdad aprendió el niño. Pero ¿qué pasó a los 3 meses? Rápidamente él elevó su autoestima y todo ello. Y, pero empezó ya también, como quien dice, la venganza. Y como era gruesito, había aprendido a golpear, a pegar, entonces empezó a darle duro a todos los niños. Y la mamá muy molesta porque había muchas quejas, porque la mamita era trabajadora, una ama de hogar, ¿no? O sea, trabajaba ayudando en casa. Y bueno, pues una hija, disculpen la palabra, una hija de sirviente, un hijo de sirvienta y no sé cuánto, y el donde estudiaba era precisamente donde estudiaba la hija de su ama, ¿no? O sea, entonces tenía muchos problemas. Ella simplemente dijo, lo saco. A mi hijo, yo le dije, el peor error que usted va a tener es sacar a ese niño. Déjemelo 3 meses más, lo estabilizamos y ya usted va a ver si lo retira o no. Y bueno, logré felizmente, y el niñito logró en esos 3 meses más controlar, o sea, toda esa agresividad que lo tenía, supimos controlarlo, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los retos con niños. Con mayores, juveniles y mayores, una experiencia en la selección juvenil, nos llegaban chicos, la verdad, con una técnica desastrosa, pero eran campeones. O sea, campeonaban, pero con una técnica desastrosa. Entonces, para nosotros llevarlo a, a un nivel, digamos, respetable para poder representar a nuestro país, obviamente teníamos que mejorar la técnica. Y nos costó muchísimo porque teníamos problemas con los profesores que le están enseñando a patear, ellos son competidores, una serie de cosas, pero yo digo, si no saben ni patear bien ni una buena técnica, entonces, ¿cómo vamos a lograr? Obviamente no vamos a perfeccionarlos mucho, pero como eran juveniles, teníamos que hacer ese papel para que ya en el ámbito, cuando lleguen a selección de mayores, ellos tengan pues un mejor papel, un papel más decoroso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en mayores, a la inversa. Teníamos un amigo coreano que vino como asistente de nosotros y se fijó de la técnica malísima del peruano. Y él decía, ¿cómo ni saben patear y van a estar en selección? Y él quería enseñar a patear, pues, y le decíamos, va, está bien, pero ya son mayores. En mayores nos exigen resultados. Una discusión terrible. Conversamos con la directiva y obviamente quedamos en un intermedio, ¿no? No perfeccionarlo porque mientras lo perfeccionábamos venía otro y lo sacaba al de la selección, porque tenía que practicar técnica. Entonces, hacíamos las dos cosas, que perfeccione un poco su técnica, pero con esa técnica lograr resultados, porque uno cuando está como entrenador en una selección te piden resultados. Y si alguien te llega sin una técnica adecuada, entonces los resultados no van a ir muy lejos. Ahora, si tú quieres mejorarle la técnica, va a tomar muchísimo tiempo. Y todo ese tiempo que tú le enseñas técnica y él debería seguir desarrollando en la parte competitiva, mientras tanto, ya él no logra resultados. Y por lo tanto te dicen, tú no sirves como entrenador. Es muy complicado, muy complicado. Por eso es que nosotros, cuando yo era entrenador, hemos presentado planes de trabajo de tal manera que la enseñanza venga desde muy pequeños, de tal manera que cuando son juveniles o mayores, ya no se tenga que estar enfatizando o corrigiendo mucho la técnica. Ya vengan con una muy buena técnica, de tal manera que podamos nosotros desarrollar la parte táctica, la parte competitiva, la estratégica, y la parte física, etcétera, ¿no? Pero ya no invertir mucho tiempo en lo que es perfeccionamiento técnico, que la verdad cuesta muchísimo. Ya te vienen con deficiencias malísimas y corregir a esas alturas es muchas veces imposible. Sin embargo, se hizo lo que se pudo y bueno, para eso hemos estado también trabajando bastante. Considerando un caso particular, ¿cómo afronta sus conocimientos como instructor de taekwondo
ante los temores o la impotencia que pueda tener un competidor en el momento de enfrentarse a perdón, en el momento de enfrentarse a un oponente durante un campeonato? Bien, en el ámbito de combate del Kerugi, en verdad, desde la formación se tiene que hacer ello, ¿no? Felizmente el taekwondo ayuda muchísimo en ello, desde la formación, desde que estamos aprendiendo las primeras técnicas, a la vez de hacer el trabajo físico, técnico, táctico, se les va incursionando, se les va inculcando la mejora del carácter, el poder vencer miedos. El problema principal es el miedo, la ansiedad. Entonces, si hablamos ya de un alto rendimiento, entonces ahí se tiene que trabajar mucho antes de la competencia, con lo que es trabajos con hasta de la misma personalidad, ¿no? Mejorar su personalidad, su carácter, la ansiedad, que es muy, muy común. La ansiedad precompetitiva, la ansiedad dentro de la competición y la ansiedad postcompetitiva. Entonces, un entrenador una vez me decía, los psicólogos, no, el mejor psicólogo es el entrenador mismo. Ojalá. ¿Tuve esa experiencia? Sí, es cierto. Yo tenía una alumna que estudiaba psicología, yo llevé un psicólogo una vez para San Marcos para que nos apoyara y ella me dijo, profesor, ¿para qué trae psicólogos si es usted el mejor psicólogo? No sabía si sentirme muy bien, oye, pero me lo decía una estudiante de psicología. A partir de ese día me analicé yo mismo y dije, es verdad, porque el psicólogo le daba muchas vueltas al asunto, que test por acá, test por allá, y era un trabajo muchas veces insulso. Sin embargo, no, un buen profesional, psicólogo deportivo, ayuda muchísimo, eso es definitivamente que sí, pero hay que conocerlos, si uno elige un psicólogo, hay que saber que realmente vive no solamente el deporte, sino en este caso el taekwondo, que haya visto de cerca el taekwondo, que haya visto competir, que haya visto desde que a uno que está súper delgadito y no le diga que tú estás mal, sino es delgado y así es el somatotipo del competidor de taekwondo, o alguien que lo ve, por decir, con una dieta tremenda y tiene que hacerlo y eso le acarrea muchas partes psicológicas, etcétera. En cambio, el entrenador, si está viviendo con él todo el tiempo, entonces le conoce. Sin embargo, en este caso, sí, el entrenador tiene que estar muy, muy preparado. Tiene que vivir una empatía. Tiene que estar, si está en una selección y vienen alumnos de diferentes clubes, diferentes profesores, diferentes formas de pensar. Entonces el entrenador tiene que tener muchísimas formas de pensar y llegar a cada uno de ellos de la manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que sucede ya en la misma competencia? Están con un miedo, un temor. Entonces, de acuerdo a cómo está el competidor, de repente si el competidor está ansioso, está que ya quiere pelear, está que le suda las manos, pero el corazón está palpitando a mil, entonces a él hay que tranquilizarlo, hay que relajarlo, hay que cambiarle un poquito del tema, hay que calentarlo adecuadamente. Entonces, y hacerle saber a todos que el miedo no es que uno no deba tener miedo, es falso. Todos tenemos miedo en cierta manera. Lo que sí, a pesar del miedo, vencer ese miedo y a pesar de ese miedo, con ese miedo, lograr resultados. Entonces, porque el miedo es natural, por eso nosotros nacemos con eso. ¿Para qué? Para que ese miedo nos ayude a subsistir. Si uno le tuviera miedo a un león y se me acerca, ay, leoncito, no te tengo miedo, simplemente me va a devorar. Entonces ese miedo hace que yo haga algo, que corra, me proteja, yo no sé, pero el miedo nos hace igualmente una competencia. Entrevistaban a un campeón olímpico y le decían, ¿usted no tiene miedo? No, por supuesto que tengo miedo, pero ese miedo me ayuda a mejorar cada vez más. Pero no es un miedo que me destroza, sino que me ayuda, o sea, tomar la parte, por decirlo así, positiva del miedo. Y a pesar del miedo, superar todo y llegar a grandes resultados, ¿no? Entonces, de esa manera se les va preparando antes de la competencia y durante la competencia. También dependiendo, a mí me ha pasado, un muchacho que es muy bueno y estaba miedoso, temeroso, le metió una cachetada en la cara para que despierte y de verdad
siguiente asalto salió hecho un toro y dio vuelta al score y ganó el combate. Porque él estaba demostrando lo que no era, pues en entrenamiento muy bueno y se amilanó, estaba miedoso. Ya, despierta, ¡pam! ¡Bum! Despertó y siguió muy bien. Obviamente eso no se hace con todos. Ese es el gran detalle, la gran diferencia entre un entrenador que tiene la cabeza así y dice para todo le funciona la cachetada, mentira. También hay algunos que están así, les da un abrazo con confianza y ¡boom! Sale. Entonces, el entrenador tiene que tener una mentalidad súper, súper abierta, porque todo como humanos no somos iguales todos. Pero obviamente, hay formas de comportamiento común en algunos, algunas cosas como el miedo, el temor, la desconfianza. Y por otro lado, otros que de repente son muy confiados, muy votados y también pueden perder. Entonces, a cada uno de ellos hay que canalizarlo hacia su competencia. Y obviamente también de acuerdo al competidor que le toca. O sea, es todo un tema, es todo un tema, pero para eso hay que estar muy, pero muy bien preparados. Y bueno, tener muchísima experiencia también, ¿no? Dentro del taekwondo existen las modalidades de combate, kerugi y el punse. Ante ello, ¿usted cree que es necesaria incluirlas para perfeccionar el rendimiento del practicante de taekwondo? Muy interesante la pregunta. El taekwondo como tal, en general, es muy completo. Entonces, dentro de lo que es el taekwondo muy completo, trabajamos la parte física, mental y espiritual, ¿no? Entonces, dentro de ello, ambas, tanto el Punse como el Kerugi, ayudan muchísimo en la formación integral digamos, de la persona, como persona. Y además también que no solamente Punse y Kerugi en la parte competitiva, sino como defensa personal. Defensa personal y también eh, a lo que es la formación en sí del cuerpo como buscando una muy buena salud. Entonces, eh, el PUNCE ayuda muchísimo en lo que es trabajo de la forma, la elasticidad, la búsqueda de la perfección. Porque en el PUNCE uno entra a la cancha en la parte competitiva y entras con 10 puntos, lo máximo. Y cada error que cometes te van descontando. Entonces uno tiene que buscar la perfección para ver cada vez bajar menos. Entonces los campeones mundiales aún no han llegado siquiera al 9, 8 puntos y tantos. En el Perú estamos en los 7 puntos y tantos. Sin embargo, hay muy buenos competidores, es verdad. O sea, van bajando del 10. Entonces, a eso nos ayuda mucho el Punce, pero como persona, como arte marcial, y en la parte competitiva, sí, los dos toman diferentes caminos. El Punce, en el alto rendimiento, está un poco divorciado, digamos así, del alto rendimiento del Kerugi. Un Punce de altísimo rendimiento no ayuda muchísimo, digámoslo así, en un Kerugi de alto rendimiento, o un Kerugi de alto rendimiento en el Punce, porque los reglamentos son totalmente distintos. Bueno, total no tanto, pero es muy distinto, es muy distinto. Pero como formación general de taekwondista, eso sí tenemos que hacer. Quizás digamos, el que escogió la parte competitiva de Kerugi, o sea, de combate, no sea un experto en Punce, pero tiene que hacerlo, por supuesto que sí, porque para ir superándose en el nivel, en el dan, en el grado, todo ello, que saber, tiene que hacer un buen Punce. Pero el Punce de alto rendimiento es otro, es un entrenamiento de alto rendimiento dirigido netamente a Punce y entrenamiento de alto rendimiento dirigido netamente a Kerugi, si es que hablamos competitivamente, pero como persona, como practicante de taekwondo, ambos se tienen que hacer de gran nivel, claro que sí, de gran nivel, pero no de altísimo nivel como para competencia. Eso sí, entrenamientos ya son bastante distintos.
Bien, hemos llegado a la última pregunta. De forma general, ¿por qué sería necesario o necesaria la práctica del taekwondo? Wow, excelente, excelente, excelente. Nosotros, muchos, especialmente los que ya nos hemos dedicado por años al taekwondo, tenemos un eslogan, y especialmente en San Marcos, y le llamamos taekwondo es una forma de vida. Entonces, esa es una cuestión muy, muy amplia y digamos, nuestro comportamiento se basa en lo que es el taekwondo. Y alguien dirá, pues está loco, ¿cómo que taekwondo? Entonces, el taekwondo eh, es muy amplio. Por ejemplo, yo cuando hablo con mis alumnos les digo, vas a practicar la puntualidad, vas a mejorar tu carácter, vas a ser muy perseverante. Vamos a practicar la perseverancia, la puntualidad, mejoramiento del carácter, vamos a practicar la lealtad, o sea, una infinidad de valores, muchos valores practicados en el taekwondo. Entonces, cuando estudies, sé disciplinado como en el taekwondo. Cuando trabajes, cuando vayas a trabajar, vas a ser disciplinado, puntual, honesto, íntegro, como en el taekwondo. O sea, todo lo que se enseña en el taekwondo, lo que se aprende, lo que nosotros intentamos lograr con el alumnado, se debe reflejar en la vida diaria. Entonces, si nosotros hacemos eso, digo, por eso hay que hacer taekwondo. Obviamente no todos, no, muy pocos somos los que tenemos, digamos, una forma de vida en base al taekwondo. Porque en este caso yo enseño taekwondo, vivo taekwondo, entreno taekwondo, sigo entrenando yo hasta ahora, casi todos los días taekwondo, enseño taekwondo, inculco el taekwondo, hago propaganda para el taekwondo, veo películas de taekwondo, videos, investigo sobre taekwondo. Soy puntual como en el taekwondo, en todo lo que hago. Soy perseverante en mi trabajo como en el taekwondo. Entonces, si uno como taekwondista practica como debe ser muy bien, buscando la perfección, imagínense que eso refleje en toda su vida. Entonces yo diría, sí hay que practicar taekwondo. Con el taekwondo se practica mucho, por ejemplo, por la salud. Nos ocupamos mucho para que nuestra salud mejore día a día. Inculcamos una buena alimentación, inculcamos un trabajo físico correcto en todas las capacidades físicas, eh, inculcamos que un alto nivel de pensamiento, inculcamos que ellos sean pues practicantes de altos valores, ¿no? En general, ser íntegros. Y la palabra integridad pues incluye creo que todos los valores, ¿no? Yo escuchaba a un señor en verdad muy, muy bueno. Quisiera tomar este ejemplo de la diferencia entre honestidad e integridad. Dice que había una parejita que estaba en un hotel y pidieron pizza. Y el señor de la pizza les llevó la pizza, entregaron y recogen la cajita y se va. Pues. ¿Y qué pasó? El señor encuentra dinero, miles de dólares, y no era la pizza. Entonces el caballero dice, wow, llama a la pizzería y dice, no han traído la pizza que he pedido, sino me han traído un paquete de dinero. Así que lo devuelvo. Entonces había un error ahí y lo devuelve. Entonces van con la, con un entrevistador de radio, así como tú, un entrevistador va y le dice, qué bueno, es usted muy honesto, le queremos premiar una entrevista en la radio y no sé cuánto. Y él dijo, no, por favor, ahí nomás déjenlo, no quiero nada, no, que no, 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 ahí nada más. Muy honesto el hombre. Pero ¿qué había pasado? Que precisamente la persona con quien estaba en el hotel no era su esposa, era una chica de la calle, su querida, ¿no? Entonces, él era muy honesto, estaba demostrando honestidad, pero no demostraba integridad, ¿no? Entonces, ahí la gran diferencia. Entonces, esas cosas también se ven en el taekwondo. O sea, ser honesto es muy bueno y verdad, y verdad lo decimos en todo, pero la palabra integridad va mucho más allá todavía, ¿no? Y luego, el tema del autocontrol. El taekwondo te ayuda muchísimo en el autocontrol.
Ustedes ven a las personas que hacen un buen taekwondo, muy humildes, tranquilos, pero por dentro llevan algo que si, imagínense, no sé, ah, peligra su vida o hay un faltamiento de respeto extremo, entonces ahí saca la parte, digamos, la parte fuerte del arte marcial. El arte marcial tiene dos cosas, ¿no? Le llaman el yin, el yang, el negro blanco, el día y la noche, lo bueno y lo malo, etcétera. Todo ello se viene ahí. Pero generalmente estamos en paz, en tranquilidad. Y sin embargo conocemos mucho, sabemos bastante de defensa personal, de autocontrol, de disciplina y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso que hay que hacer taekwondo, deberían hacer taekwondo. Y yo pienso que parte de la educación física, de la cultura física en nuestro país debería inculcarse el arte marcial. El arte marcial ya las personas escogerían, pues sí, puede ser el taekwondo, el karate, el kung fu, el judo, yo no sé, tantas, ¿no? Porque como marcialidad, yo creo que nos enseña muchísimo en muchos aspectos, especialmente inculcar los grandes valores que tiene, en este caso, el taekwondo. Listo, profesor Ñuflo. Entonces, habiendo usted respondido satisfactoriamente las 8 preguntas, ¿no? Doy por terminada la entrevista. Y bueno, nuevamente le agradezco, ¿no? El tiempo que se ha tomado y la confianza para poder compartir sus experiencias, ¿no? Ya como le había mencionado, el propósito es que esta entrevista, bueno, yo después me voy a encargar de transcribir, ¿no? Todo lo que usted ha mencionado para poder publicarlo en una revista indexada universitaria, ¿no? Y bueno, ya le avisaré más adelante, ¿no? Cómo va el proceso, ¿no? Y cuándo será ya la próxima publicación, pues, ¿no? Y, y nada, muchas gracias y ya nos estaremos comunicando pues, más adelante. Bueno, muchísimas gracias, en verdad. Para mí es un placer enorme tener a un alumno en taekwondo ya desarrollándose profesionalmente. Tú has tenido unas tesis excelentes, excelentes para poder titularte y seguir avanzando dentro de tu carrera. Y quisiera también añadir, me gusta de manifestar en toda la entrevista, sobre lo muy bueno que es el taekwondo en ustedes, los alumnos, les ayuda a ser cada vez mejores profesionales. Y a mí me han agradecido muchos, muchos alumnos que son grandes, muy grandes, profesionalmente han llegado bastante, ya sean médicos, cirujano médico, odontólogos, contadores, economistas, enfermeras, y bueno, infinidad de carreras donde se están desempeñando bastante, bastante, bastante bien y están muy agradecidos con el taekwondo porque han visto que les ha ayudado muchísimo. Yo creo que los que han llegado a hacer un buen taekwondo somos admirados porque nos ven a veces, wow, cómo has llegado a cinturón negro o taekwondo y mira, y además en tu profesión y demuestra realmente mucha seguridad y ganas de seguir mejorando, como lo hemos hecho en el taekwondo, como lo hacemos en el taekwondo. Entonces yo en verdad felicito muchísimo, te felicito por el trabajo que estás haciendo y verdad me has un poco que me gustó muchísimo y verdad pude, muy pocas veces tengo este tiempo como para hablar de tanto del taekwondo y te felicito, muy buenas preguntas, ese es tu profesionalismo, has abarcado un montón en tan pocas preguntas que pude explayarme y en verdad eres todo un profesional y te felicito. Muchas gracias a usted, profesor Ñuflo. Y nada, yo también estoy muy agradecido por la formación que me ha dado dentro de la universidad, ¿no? Con sus principios y nunca me voy a olvidar el campeonato en el que me hizo ganar un campeonato nacional universitario, ¿no? En el que yo estaba muy inseguro y usted me tiró un palmazo en el peto, ¿no? Y pude ganar, pude llegar campeón en esa ocasión, ¿no? Un campeonato que fue en la base naval. ¿No? Y nada, Okay. muchas Bonitos gracias. recuerdos. Listo, profe. Entonces ya nos estaremos comunicando más adelante y nada, que le vaya bien y voy a intentar integrarme a las prácticas de taekwondo porque estoy saliendo a correr así a veces 1 o 2 veces por semana, pero mi propósito es a la larga poder insertarme otra vez en los entrenamientos. Está Nada, bien, a ver si te contactas con Iván Ávila. ya. Este sábado estamos un almuerzo.
estamos organizando un almuerzo para, bueno, para festejar mi cumpleaños, ¿no? Y bueno, ojalá que puedas ir. Oh, Nos muchas vamos a gracias, encontrar Jorge. en la Plaza Norte. No sé exactamente dónde, pero a ver si puedes acompañarnos. Sí, sí, de todas maneras voy a estar ahí presente, o en todo caso lo llamo ese mismo día para coordinar, pues. Perfecto. Listo. Listo, profe. Muchas Ok. gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Un gustazo. Chao, chao.